implementación, pues, ¿no? De una base de datos según el gestor de base de datos con el que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a empezar a revisar ahora es la arquitectura 2 con la definición de la creación y configuración de una base de datos y los objetos que a esto lo componen. Lo vamos a ver de forma simple y práctica utilizando el recurso que el gestor en sí, a través de su interfaz gráfica de usuario, nos ofrece. Esto va a ir pues, de la mano con algunas características de la versión que posee que son muy, por no decir completamente iguales, a la posterior versión que vamos a utilizar en el segundo módulo. ¿De acuerdo? Bien, hemos estado revisando durante la primera clase, a grosso modo, un resumen de lo que venía a ser pues, el modelamiento y el diseño de una base de datos de manera abstracta, ¿no? En la cual tenemos que contextualizar pues, cada uno de los elementos, ¿no? Que componen justamente el modelo. Por favor, todos en las máquinas donde están trabajando cuentan con la instalación de SQL Server. ¿Ya lo tienen? Ya lo tenemos, ¿verdad? Acá sí está. Luego lo vamos a poner. A la herramienta a la cual vamos a acceder en defecto viene a ser pues a SQL Server 2014 Management Studio, cual está detallado justamente adelante. Lo pueden buscar, ¿sí? Yo también lo voy a explorar por acá. Bueno, la versión de Windows que estoy utilizando es diferente, pero la herramienta debería ser eso. ¿De acuerdo? SQL Server 2014 Management Studio. ¿Qué viene a ser el Management Studio? Una interfaz de un entorno de desarrollo con el cual podemos manipular los servicios asociados al gestor de base de datos. Accedemos al mismo, no tarda mucho en inicializarse, comenzamos. ¿De acuerdo? Cancelar el Excel. Vamos a ver, si no las que hemos instalado. Vamos a ver. Vamos a ver en esta herramienta. Yo voy a ir
Se va a ver que en todo caso por la acción, ustedes el recurso y el siguiente. Sí, esperamos un momento. Management Studio se va a aperturar. Un momento. Sí. Una interfaz como la que ven acá. En mi caso, acabo de cargar. Sí, debería ser esta ventana, ¿no? En la cual se especifican los siguientes argumentos. Primero, y eso es muy importante porque vamos a jugar, dependiendo a las implementaciones que debemos hacer desde ahora hasta el final de los dos módulos, el tipo de servidor con el que estamos utilizando. Bueno, para ser más precisos, el tipo de servicio al cual vamos a ver. Ustedes recuerdan que el día lunes yo especificaba por acá 4 características, las cuales SQL Server nos brinda para poder hacer análisis de datos. Desde el momento en que nosotros tomamos como referencia la obtención de la información desde diferentes fuentes de información, y de eso pues yo hablaba ese momento, ¿no? Donde tenemos al sistema gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server, ¿no? Mediante una característica llamada Integration Services, ¿lo recuerdan? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Podría converger, podría generar o atraer diferentes fuentes de información a mi gestor de base de datos. Por ejemplo, fuentes desde otro gestor de base de datos como puede ser, no sé, Oracle, MySQL, entre otros. Y de repente fuentes de información un poco más simples como un simple y sencillo archivo de Excel, ¿no? Donde puedo tener información plana, la cual, luego de ser transformada, me permitiría exportar cierta cantidad de información. ¿De acuerdo? Archivos separados por comas u otros formatos que la herramienta soporte a través de esta característica. Y en su momento, ¿cómo hacemos para poder acceder a la misma? En esta parte, justamente donde se indica el tipo de servidor, verán que por defecto se etiqueta el motor de base de datos, ¿correcto? Pero si ustedes le dan clic a la descripción, podrán observar de que además del motor de base de datos, pueden ustedes elegir, entre otros, Integration Services. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque debe ser un servicio, y el servicio tú lo tienes que escoger, según sea lo que vayas a hacer. Para recordar esto rápidamente, sobre todo para los que están viniendo, pasábamos de tomar la información, enumerarla, consolidarla, posteriormente procesarla. Y todo esto lo procesábamos a través de qué? De análisis services, ¿no? A través de la implementación de cubos o hacer análisis multidimensional, minería de datos, ¿verdad? Entonces, todo ello, nosotros, dentro de esta implementación, ¿no? Procesamos. Finalmente, cuando la información termina de ser procesada, ¿qué sucede? Se generan reportes o informes del mismo. Y eso lo hacemos a través de una característica que también aparece ahí llamada Reporting Services. ¿Sí? Todo este concepto, este ciclo, tiene una denominación simple y sencilla. Obtener y transformar. ¿Qué cosa? La información. Ese es el flujo que Microsoft, en función a su herramienta, define para poder tomar todo el combo de información, ¿no? Toda la fuente que tengamos, para luego analizarla, procesarla, consultarla y finalmente informarla. A través de reportes y de toda la serie de herramientas que nosotros vamos a ir realizando a través de. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese color tiene que quedar bien grabado. Por tanto, hay un inicio, ¿no? Hay que definir pues el origen de datos. Y el origen de datos lo ejecutamos con la herramienta alfabética a través del motor de base de datos, que es el que vamos a tener elegido. Seguidamente, definimos pues el nombre del servidor. En este caso, el nombre del servidor en nuestro caso debe ser, no sé si es un SAC, ¿no?
¿Qué otro nombre le ha puesto? ¿Sí? O desktop, ¿no? Si no es un chat, debe decir desktop, ¿no? Ese nombre en realidad es el nombre que tiene el equipo. No, es un servidor que lo actúa como tal. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos en un entorno de desarrollo. Seguidamente se define la autenticación. Si ustedes recordarán, cuando instalamos el gestor, lleva una sección en la cual teníamos que indicar el tipo de autenticación frente al sistema. Uno era la autenticación de virus y el otro la autenticación mixta. ¿Qué habíamos elegido? La primera, la autenticación de virus. En donde nosotros no necesitamos proporcionar nombre de usuario y contraseña, porque este implícitamente ya se ha asignado. ¿Cómo es eso posible? Al acceder a Windows, ¿ustedes son un usuario o una contraseña? No, entonces se carga la identidad. Pero si nosotros, por otra parte, hemos elegido la otra alternativa, bueno, acá tenemos que proporcionar esa información. ¿De acuerdo? Y si nos encontramos en un entorno de desarrollo, podemos saber que podemos recordarla para no estar escribiendo la una y otra vez. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Luego le vamos a dar conectar. Y bueno, si es el caso, probablemente no se conecte. El detalle es el siguiente. Se supone que esto, les decía, no es una aplicación en sí. ¿Qué es? Es un servicio. Y un servicio normalmente debe estar ejecutándose todo el tiempo, desde el momento en que la computadora se funciona. O sea, que no necesito darle algún teléfono para que se ejecute. No, este debería estar ejecutándose todo el tiempo. Como me voy a dar cuenta, probablemente no se ejecute en algunos casos. ¿Me sale de repente alguien con alguna error, alguna contingencia? Ya, no salió. Bueno, ahí veo un error, ¿no? A ver, vamos a forzar. Y les voy a decir que el posible error se debe a que el servicio no se inicializa a veces por defecto. ¿Qué pasa o qué hacemos cuando suceda esa ocurrencia? Vamos a presionar el botón de Windows y vamos a buscar un apartado llamado Servicios. Este apartado tiene el símbolo de un engranaje de color gris. No sé si lo pueden indicar. Debe decir servicios o ver servicios locales. ¿Sí? ¿Lo encuentran? Servicios, ¿verdad? Así es. Con dos engranajes en realidad. ¿Sí? Que se va a aperturar un pequeño panel en el cual van a encontrar una lista de todos los servicios que la computadora bien tenga detenidos o bien tenga en ejecución en este momento. ¿De acuerdo? Y eso lo pueden observar al lado derecho, ¿verdad? Dicen ejecución, ejecución, ejecución. Vamos a buscar el apartado SQL Server. ¿Lo ubican? ¿Sí? A quienes les ha corrido perfectamente, probablemente acá viene en ejecución. De quien desea hacer un error, probablemente esté vacío. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si es que está vacío? Si nos encontramos en esa circunstancia, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar iniciar. Yo ya no lo voy a hacer porque está iniciado. ¿De acuerdo? Va a tardar unos instantes en inicializarse, posteriormente podamos nuevamente la conexión. Luego de
¿Listo? Entonces, de ser exitoso ese flujo, lo que van a hacer es regresar al gestor, ¿no? Y bueno, al lado izquierdo vamos a empezar a definir y a observar el espacio de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, el gestor en sí, ¿no? Es esto que está por acá. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Un árbol, en realidad, en el cual vamos a tener desplegado todos los objetos y recursos que el gestor de base de datos gestiona. Entre ellos, las bases de datos que nosotros estemos gestionando. Nosotros lo vamos a explayar y bueno, como es natural, como es una instalación nueva, no vamos a encontrar bases de datos creadas por el momento. Pero lo que sí vamos a poder encontrar es una pequeña carpeta que se denomina bases de datos del sistema. No sé si lo pueden observar. En ella vamos a encontrar 4 recursos a los cuales se les nombra como master, model, MSDB y PND. Para cada uno de estos, si ustedes me acompañan con la guía, van a encontrar, bueno, justamente esa denotación en esta parte. Y tenemos una breve explicación, rápida. Estas bases de datos, las 4 se crean por defecto, porque vienen a ser pues, el arranque de como si fuesen unas plantillas para poder nosotros inicializar esa parte. Tenemos un máster en el cual se encarga pues, de guardar la información que se utiliza con la mayoría de las operaciones básicas del SQL Server. Es decir, este máster viene a ser como una base de datos de varias bases de datos, como el catálogo, ¿de acuerdo? Tenemos un modelo en el cual, las bases de datos que nosotros vayamos a crear van a tomar como plantilla de estructura física a esta. Luego tenemos también el MSDB, que se utiliza para una característica que vamos a ver más adelante, que es el agente SQL, el cual nos va a permitir procesar trabajos y algunas alertas. Para resumir un poco la importancia de esta característica que debe estar ahí, porque a veces por curiosidad podemos eliminarlo, bueno, a veces es porque lo entiendo, pero no hace la fuerza de su vida. Esta base de datos almacena justamente esos trabajos y alertas que el gestor puede generar. Por ejemplo, la planificación de tareas. Yo puedo hacer que posteriormente, al implementar mi base de datos, determinados reportes luego de un determinado análisis, generen dicho reporte y me los puedo repetir por ejemplo por electrónico, de manera automática, siendo que cada fin de semana se ejecute y me llegue ese reporte. O bueno, no a mí, sino a la persona que me lo solicita. Porque es mi jefe, ¿no? Mi jefe me dice, ¿sabes qué? Yo necesito el reporte semanal de análisis de tal persona, tal tiempo. Entonces, yo diseño el modelo de análisis services y al final el reporte que hago, voy a tener que copiar 7 USB y mandárselo manualmente, o puedo hacer que la herramienta lo haga por sí sola. Puedo hacerlo. Y esa base de datos almacena esas tareas, esas situaciones. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos también una base de datos o temporal, la cual almacena todo lo que los cambios o características que nosotros queremos durante la ejecución de nuestros procesos. ¿Con qué fin? Como cuando redactamos un documento en Word, ¿qué pasa? Se va la luz. Volvemos a iniciar y ¿qué esperamos? Al menos haber podido guardar o autoguardarse algo de lo que habíamos estado haciendo, ¿correcto? ¿Acá pasa lo mismo? Sí, también. Y tenemos de alguna manera cierto control respecto a eso. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos muy importantes para denotarlos de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Bien. Para poder crear una base de datos, nosotros, como les explicaba, tenemos dos formas de denotar. La primera, la que vamos a utilizar a través del IDE o la interfaz gráfica del usuario, en la cual, como se puede ver en la IDE, muy bien, va a estar por darle clic derecho a la categoría base de datos y decirle nueva base de datos. Esta que nos va a mostrar un asistente, alguien que nos indique paso a paso cómo crear la base de datos. Y la otra forma, que, bueno, en ciertos puntos no vamos a ahondar mucho, pero lo vamos a tener que mencionar, es pues que en la parte de programación, usando Transact, SQL, ¿quieren hacer Transact SQL? Algo así como un pequeño lenguaje de programación dentro del gestor. ¿Es necesario aprenderlo? Por lo básico. Porque hacer un lenguaje en realidad es muy amplio. Nosotros no nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Por qué? Crear recursos gráficos que nos simplifican ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, para crear una base de datos, nos guiamos del archivo PDF con el que estamos trabajando y damos clic pues a base de datos.
y le dan a nueva base de datos. ¿Qué vamos a observar inmediatamente? El asistente, ¿verdad? En mi caso está tardando un poco. Aquí lo tenemos. Debe salir esta ventana, ¿correcto? ¿Sí? Tenemos gestor de base de datos en el asistente. A ver. Más abajo tenemos una captura de ello. Sí, pues. Indicamos los valores mínimos para definir de manera apropiada la base de datos a utilizar. Si ustedes más o menos recuerdan lo que estuvimos viendo el día lunes, mostré pues una diapositiva en la cual había una interpretación de código para diferenciar Create Database. No sé si lo recuerdan. ¿Sí? Esos parámetros que están basados en clases SQL se reflejan de la misma forma y más amigablemente. Así que con eso que quiero dar a entender, y hacerlo por un lado o por el otro, es lo mismo. No hay ningún problema, no va a haber ninguna diferencia. Ni impacto, ni documento, nada. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que indicar? Primero, el nombre de la base de datos. Normalmente para las bases de datos se suelen convenir prefijos, de repente sufijos, si es el caso. Para nuestros ejemplos, nosotros vamos a convenir lo siguiente. En ambas cuestiones, darle el prefijo PD, de base de datos, seguido del nombre del contexto que vayamos nosotros a presentar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, como estamos empezando, le vamos a poner prueba. Entonces te voy a dar ese nombre rápidamente. Voy a irme ahí, BD, prueba. ¿De acuerdo? Seguidamente puedo indicar, como se especifica, hay un propietario, de repente predeterminado, si no lo quiero poner, acá al lado derecho buscar este pequeño botón de color gris y tratar de buscar algún usuario que esté creado. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? No se preocupen. ¿Se acuerdan que en un punto les hablaba del tema de permisos? Va a llegar un momento entonces en el cual nosotros vamos a tener que delegar o autorizar, delegar de efecto acceso a nuestra base de datos. Ya les decía, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a la base de datos. O si lo tienes, lo tendrás que hacer de forma restringida. De todos ellos siempre habrá una persona que tenga acceso total. Entonces, hay que saber delegar esos permisos. Y eso lo vamos a hacer. Y eso es el secreto. ¿De acuerdo? Eso por una parte, de manera lógica. Y de manera física, darnos cuenta de que parece se están creando dos archivos, ¿no? Porque al crearse algo dentro de la computadora implica que generemos pues un archivo como si fuese pues un video, un archivo de música o un simple documento de texto, ¿cierto? Y en una base de datos, específicamente, ocurre ello. Una base de datos, físicamente en la computadora, está definido por dos archivos. Un primero, llamado archivo PDF, por su extensión, y un segundo, llamado PDF. La diferencia entre estos: el primero almacena toda la información de manera estructurada. En resumen, la base de datos. ¿De acuerdo? Y en gran parte es lo que primero deberíamos salvar ante un desastre. Si grabado el disco de falla, me pasa algo. ¿De acuerdo? Porque ahí está toda la información. Y por otra parte, el archivo PDF, en el cual se almacenan todas y cada una de las transacciones que se hacen sobre la base de datos. Las inserciones, las eliminaciones, cada una de las consultas que uno realiza se almacenan ahí. Es como una especie de bitácora, ¿no? Es como un blog, ¿no? Como una tabla de bitácora en la cual podemos revisar quién entró, a qué hora entró y qué hizo. Toda esa información está dentro de este archivo. Y aunque parezca muy extraño, si los comparamos, ¿cuál creen que sea el archivo que tenga mayor tamaño? ¿El MDF o el PDF? Este porque vamos a ¿cierto? Les digo algo, a veces pasa de que este archivo es mucho más grande que este. ¿Por qué? Por el tipo de consultas que realizamos. Y es que las preguntas hacia el gestor las hacemos constantemente, ¿sí o no? A veces consultamos más de lo que nosotros ingresamos en la base de datos, ¿sí o no? Pueden venir 100 clientes a hacerse manual y hacer consultas para ver si estos pueden ingresar al sistema y de repente ninguno de ellos opta por registrarse, ¿cierto? Entonces todos esos pasos, todo ese movimiento se va a agarrar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso si ustedes habrán visto en la parte del sílabus, hay puntos en los cuales hablamos de optimización.
justamente apunta a esos detalles. Y es que uno cuando empieza a usar y hacer crecer este archivo, ve que la base de datos a veces puede hasta llenar el disco. Bueno, es un caso relativamente extremo, pero puede pasar, sí puede pasar. Y lo primero que tú ves es decir, la base de datos es muy grande, miras este archivo. No lo es. En realidad deberías ver esto. Borrarlo, bueno, es un poquito complicado, porque está asociado, es como que los dos estén casados, no pueden vivir en entonces, hay que ver esa información. Bueno, eso ocurre internamente y acá le da cierta especificación de ¿en qué sentido? Bueno, en su tamaño inicial, que es en megabytes, y posteriormente puede ir creciendo. Y el 1 megabyte de un megabyte se divide a 1, ¿no? Hasta el tamaño que tenemos. ¿No? Por lo general no lo cambiamos, cuando por defecto, casi todas las cosas tienen saltos y lo contrario. ¿Qué más tenemos que especificar? Bueno, hay un criterio que es muy importante, ¿no? Que normalmente pasa desapercibido, pero que deberíamos considerar. Está acá dentro justo de la Pinieta de opciones. ¿Sí? Si nosotros accedemos ahí, vamos a observar una serie de propiedades, como son, por ejemplo, la intercalación. La intercalación dentro del gestor hace referencia al siguiente criterio. Dependiendo del idioma en el que estemos trabajando, o dependiendo del contexto en el cual estemos haciendo la comunicación, criterios como la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas o determinadas gramáticas hacen de que nosotros tengamos que modificar los datos. Por ejemplo, cuando instalamos el gestor de base de datos, tenemos que hacer un cambio en la configuración regional. ¿Qué tuvimos que poner? Español de España. Y si hubiésemos tenido el producto en inglés, hubiésemos tenido que poner inglés Estados Unidos, según corresponda. En el gestor de base de datos pasa exactamente lo mismo. Resulta que nosotros, la forma en cómo ingresamos nuestros datos están asociados a nuestro idioma, español, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si hacemos una implementación en inglés? Queremos agregar un carácter latino, por ejemplo la letra N. ¿Va a haber conflicto o no va a haber conflicto? Claro, el teclado no te lo va a repetir, pero como yo recuerdo que cuando tú cambies acá la configuración regional, el que está justo al lado de qué letra, de la letra R, es punto y coma, pero cuando lo configuras en español, acepta como y decía, se empieza a mezclar todo eso. En una base de datos es un problema. ¿Por qué? Porque tú no le puedes agregar esos caracteres en ese contexto porque no se ha permitido. Entonces tú verificas esto, pero de forma predeterminada se almacena en ese criterio, ¿no? lo dice intercalación. Pero si es el caso, tú lo puedes cambiar. Y como podrán ustedes observar, las variantes son extensas, ¿no? Están. Lo que puedo decir, pues, en albanés, de que detecte la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o que no detecte la diferencia entre mayúsculas. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Cuando utilizan ustedes las aplicaciones que el área de TI que proporciona para hacer búsquedas o algunas cosas, ¿no? La forma en cómo ingresas los datos, a veces tú los ingresas en minúsculas y el sistema automáticamente lo pone en minúsculas, ¿sí o no? O a veces no lo hace. Entonces, ¿eso de qué va a depender? ¿Cómo esté preparado la base de datos? ¿De acuerdo? Eso ellos lo saben, porque están viendo esto todo el día. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo ahí en la guía daba algunas breves explicaciones por si, bueno, la terminología es un poco extendida, ¿no? Justamente en el tema de la integración, a especificar, por ejemplo, no sé, el que nosotros utilizamos, el Spanish, a ver dónde está. Wow, son un montón en realidad, ¿no? Pasado. Ya, casi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Latinoamericano, en modo general, Que dicen CI, por ejemplo. Todas estas abreviaturas tienen un significado. Por ejemplo, el CI hace referencia a que es insensible o insensibilidad a mayúsculas.
Es decir, que todo lo que simplemente es ahí, sea mayúsculas o minúsculas, se va a determinar, se va a homologar. Pero si yo necesito que sea, que obedezca a las mayúsculas y minúsculas estrictamente, buscaré su contraparte, que es el que está acá, que dice CS, que es sensitive, que sí haya sensibilidad a minúsculas. Veamos cómo es el sensitive y el ¿no? Nosotros, bueno, según el tipo de implementación, son ya variantes respecto a idiomas en los cuales los caracteres no son parecidos a los que utilizamos. Por ejemplo, el japonés, al igual que el chino, tiene una implementación un poco más, más gráfica, ¿no? En la realidad. El tipo de escritura está más asociado a lo que se ve, ¿no? Y a pesar de ello, incluso en japonés hay variantes, ¿no? Es como en el chino hay el chino simplificado, el chino tradicional, en el japonés hay el harigana y el katakana, por ejemplo, ¿no? Y esas son muchas implementaciones. Bueno, si es que en algún momento llegamos a toparnos con ese tipo de... Porque puede pasar. Entonces sí sabemos qué hacer en este caso. ¿De acuerdo? ¿Cuál elegir según sea la circunstancia? Como les comentaba, muchas de esas características no está mal, las podemos buscar en internet porque cada una de ellas tiene un significado diferente. No gran, un montón de implementaciones. Entonces, entre nosotros podemos ubicar el contexto más adecuado. ¿De acuerdo? Listo. Otros elementos u otras características que por ahí ustedes puedan estar observando, bueno, son ya aspectos un poco más técnicos que en realidad no los vamos a revisar porque no van a impactar frente a lo que vamos a necesitar nosotros. ¿De acuerdo? El modelo de recuperación, bueno, no está de más indicarlo, que debe ser completa. ¿En qué sentido? A veces la base de datos va a necesitar de un backup, una copia de seguridad, ¿verdad? ¿A qué nivel se va a crear esa copia de seguridad? Eso lo indicamos. Por lo general uno desea que sea completo, pero a veces pasa de que la base de datos es muy grande, va a ocupar muchos espacio y ni siquiera te vamos a poder copiar. Entonces, si no tenemos ninguna otra observación en ese punto, solo lo vamos a ver cada vez que se cree la base de datos, le damos simplemente aceptar y esperamos a que se genere el objeto, ¿no? Base de datos, BD, prueba, ¿correcto? Y este debería aparecer dentro de bases de datos, justo debajo de las categorías que vimos al principio. ¿Cuáles serán? Base de datos del sistema, instantales de base de datos, BD, prueba. ¿Listo? Ahora, dentro de una base de datos, ¿qué tenemos implementado? Bueno, estas categorías, las cuales mencionan justamente estos objetos. En un momento dado, cuando ya tengamos la implementación dada, podremos generar un diagrama de la base de datos. Algo parecido al modelo de entidad-relación o al diagrama de clases que vimos el día lunes, ¿se acuerdan? En la diapositiva, en donde teníamos las diferentes tablas que almacenaban nuestra información repartidas en un espacio plano. Las tablas u objetos que van a almacenar la información de cada ente que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de, no sé, vendedores. Bueno, tenemos una tabla donde tenemos todos los vendedores. Solamente vamos a utilizar algo de ellos, todos los apellidos que tenemos. Todos son apellidos, ¿no? Tienen ustedes su código, su apellido paterno, su apellido materno, su nombre, su correo electrónico, dependiendo, ¿no? De cada ente que nosotros vayamos a cada ente. Y algunos otros elementos que vamos a ir revisando a medida que vayamos. ¿Verdad? Bien. Para poder nosotros crear pues, este diseño, partimos por abstraer un poco y empezar a crear esos objetos. Por ejemplo, nosotros hablábamos bueno, ya en un contexto distinto para poder entender esta parte, de una, por ejemplo, en una biblioteca, ¿no? ¿Que no teníamos en una biblioteca nosotros? Bueno, tenemos libros y tenemos lectores, ¿correcto?
Y la relación que define pues a los libros y directores, ¿cuál es? El préstamo, ¿verdad? Entonces, estas dos tablas van a contener, por ejemplo, a ver, del libro, tendremos pues un código de libro, por decirlo, ¿no? Como atributo. El título del libro, la edición. ¿Qué más podemos registrar en un libro como atributo? Muy rápido, bueno. Autor, ya muy bien. ¿Qué más? Género, entre otros, ¿no? En el caso de los lectores, tenemos pues el DNI, tenemos un apellido paterno, un apellido materno, tenemos un nombre. ¿Qué más? De repente su correo, su teléfono, celular, esto que ustedes ven acá, y si recuerdan, es una tabla, solo que está representada de otra forma, ¿sí o no? En realidad, ¿qué cosa está representando? A ver, rápidamente para que no nos expliquemos. Algo así, ¿no? En donde tenemos pues, el código del libro, el título, la edición, solo lo mencionamos aquí. ¿De acuerdo? Para adecuarnos. ¿Sí? Estas tablas van a tener que estar relacionadas a través de un atributo común, el cual vamos a empezar a definir en este momento. Vamos a tener cultivos, vectores, y en el préstamo registraremos otra serie de información. Por ejemplo, un número de préstamo, ¿no? Que vendría a ser en la suma o en la definición como el código, ¿no? Por ejemplo, si yo registro una venta, ¿cuál vendría a ser ese código, ese número de préstamo o el análogo? El número de boleta de venta, acción, ¿no? ¿Qué más registraría? La fecha en que se realizó el préstamo, ¿no? ¿Qué más? También registraría qué libro de prestado, ¿no? Bueno, puede ser, bueno, si la fecha está definida en formato tradicional, lo podemos asociar también, o también comunicar qué libro he prestado, ¿no? Ese registro. Entonces ahí tendría que utilizar el código de libro, pero de esta tabla, ¿sí o no? También tendría que registrar a quién he prestado, ¿no? También la fecha de devolución, probablemente, o alguna observación en qué estado se está prestando el libro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hecho acá? Hemos abstraído un poco el contexto, una figura, ¿no? El negocio, lo que está sucediendo. Y lo hemos llevado a un momento dado, los cuales vamos a materializarlo. Sin embargo, ¿yo por qué he puesto o me he dado la autoridad de poner estas líneas? A través de la declaración de estos atributos. Que si ustedes se habrán podido dar cuenta, en cada uno de ellos viene a ser una clave o llave principal. ¿Se acuerdan? ¿Qué venía a ser esa clave o llave principal? El atributo identificador, el que me permitía diferenciar a cada registro de una tabla, ¿sí o no? Todos los libros se diferencian específicamente por el código de libro, ¿sí o no? Porque ese código, bajo mi contexto, no se debe duplicar. Lo mismo pasa en los lectores. También el DNI va a venir a ser mi clave principal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un número. ¿Qué ocurre si existen 8 ejemplares del mismo? ¿De qué manera es hecho? Buena pregunta. Si nosotros dentro de este elemento, como el libro tiene varias existencias, lo que tenemos que hacer en todo caso es crear una nueva tabla en la cual se declaren esas existencias y que esté relacionado a este. ¿Cómo sería eso? A ver, vamos a hacer un poco más grande. Y abajo le voy a declarar una tabla llamada existencias. ¿De acuerdo? En la cual también le voy a poner un código de existencia porque es diferente al código de libro, ¿cierto? Entonces le voy a poner código de existencia. También le voy a poner el código del libro, que naturalmente va a venir de acá. ¿Cierto? Se van a relacionar. ¿Esta relación seguirá existiendo? Ya no. Ya no registraría acá el libro, sino la existencia. En vez de poner el código libro, que pondría el código existencia.
según la figura vaya ampliándose, según lo que necesiten, ustedes van a tener que hacer esto, en principio. Y sobre todo, en papel, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que definir la figura, ¿no? Los libros tienen existencia, y de repente en un libro no solo hay un autor, solo hay varios autores, o de repente los lectores, algunos son con carnet y otros son sin carnet, no sé. O sea, vamos a empezar a licenciar cada uno de los entes que pudan dentro de la figura a la cual vamos a diseñar, ¿no? El camino será este, ¿no? De acá para acá y de acá para acá. Y van a seguir habiendo más tablas dependiendo del contexto. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos, en todo caso, relacionar o definir este contexto dentro del texto? Nos vamos primeramente al primero, crear las tablas. Y las relaciones, eso lo dejamos para el final. Eso entonces nos da la siguiente idea, la idea de tener una serie de pasos, una guía, ¿no? La cual debemos de seguir en principio. Y esa guía la vamos a mencionar por acá. Son 5 pasos. El primero, lo que acabamos de hacer en un instante, analizar el contexto. Es decir, pararnos en medio del negocio y decir, ¿qué hay? ¿Qué cosa voy a registrar? Entes, cuentas, movimientos, todo, ¿no? Primero distribuirlos y ubicarlos en tablas, con sus respectivos atributos. Una persona, voy a registrar a las personas. ¿Qué voy a registrar de las personas? DNI, apellido materno, nombre, correo electrónico, etc. Tengo cuentas, ¿qué voy a registrar de las cuentas? Fecha de expiración, de repente voy a registrar el número de cuenta, voy a registrar la fecha de emisión, yo qué sé, tantas cosas, sus atributos. ¿De acuerdo? Luego de ello, vamos a pasar a hacer o a crear las tablas que van a llevar por nombre a la entidad, al elemento al cual vamos a materializar, y a su vez va a estar compuesto por qué? Por sus atributos, a los cuales dentro de la tabla se van a denominar campos, ¿de acuerdo? ¿No? Cada una de las columnitas de la tabla, ¿no? Listo. Luego de crear las tablas, lo que vamos a hacer es definir llaves o claves, como quieran llamarlas. Y entre estas habíamos hablado el día lunes de 2 claves o llaves básicamente. ¿Cuáles eran? Una era la llave principal o primaria y la otra, la que no es principal y proviene de otra tabla. ¿De quién estoy hablando? Por ejemplo, en esta tabla préstamo, este DNI, ¿de dónde viene? Perdón, del lector, ¿sí o no? ¿Y este código de existencia de dónde viene? De existencias. Es una llave o un atributo de otro lado, ¿sí o no? Es un foráneo, ¿verdad? Entonces esa llave se llama foránea. O clave foránea o llave foránea. ¿De acuerdo? Luego de ese atributo, teniendo ya definidas esas llaves, nos van a permitir definir esas pequeñas linecitas que conectan a cada una de las tablas, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que se llamaban esas linecitas? Relaciones. Hasta este punto, nuestra base de datos ya debería estar creada como estructura. O sea, como la estantería de nuestros libros con sus etiquetas correspondientes. ¿Cuál sería el último paso bajo ese contexto? Empezar a poblar la base de datos. Empezar a agregar libros, agregar cuentas, agregar personas, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Esto, ojo, es lo último que se tiene que ver. Lo último.
Y es lógico. Uno primero crea el sistema y luego lo pone en funcionamiento para que se empiece a poblarse. ¿Ya? Vamos a hacer compromiso. ¿De acuerdo? ¿Se podrá corregir? ¿Se podrá agregar algo? Sí se puede hacer. Eso se llama mantenimiento, ¿no? Pero eso lo vamos a ver posteriormente, si nos ocupamos con algunos, ¿no? Por ejemplo, circunstancias como la siguiente. A veces en una tabla, se habrán dado cuenta muchos, no diferencian en diferentes campos o columnas el nombre, como apellido paterno, materno, lo ponen todo en una sola columna, ¿sí o no? ¿Y es útil de esa forma? No, ¿verdad? Lo ideal es que estén separados. ¿Por qué? Porque si quisieras buscar información ordenada por apellido paterno, materno, si está todo en una sola columna separada, es muy difícil, ¿verdad? No es correcto. Habría que buscar una serie de artículos para poder lograrlo, pero es muy probable. Entonces, esa es esa secuencia que vamos a hacer. Lo primero, en principio ya lo hemos hecho. Y en los ejemplos que van a venir más adelante, yo ya lo voy a hacer. No vamos a perder mucho tiempo. ¿Por qué? Porque da la discusión, ¿no? ¿Y qué pasa, profe, si de repente tiene 3 apellidos? No sé, o sea, hay una serie de cosas, ¿no? Empezamos a hacer esto un poco más grande y todo. Entonces, yo voy a traer planteamientos, y ustedes también los traen a la buena, ¿no? Para posteriormente pasar a materializar, pues, toda esta abstracción. ¿Verdad? Las tablas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ubicar, pues, en Tablas. ¿De acuerdo? Acá. Le damos clic derecho, tablas. Nuevo, tabla. Listo. Va a salir pues un asistente, bueno, más que un asistente, un editor, al lado derecho, en el cual se va a crear una pestaña. Como se pueden dar cuenta, todos los objetos que vayamos a crear dentro de la interfaz gráfica se van a abrir como un navegador, ¿no? Pestaña, para tener más orden. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos pues una tabla, la cual no tiene un nombre por defecto todavía. Pero lo que sí me permite agregar en este momento viene a ser pues el nombre de columna y el tipo de dato. Y una tercera propiedad más, que apenas se ve completo, que dice permitir valores null. ¿Qué viene a ser null? Vacío. ¿De acuerdo? Es como una caja vacía. Porque existe el espacio. Entonces, ¿qué vamos a empezar a crear acá? Las tablas de primera columna. La pregunta es, ¿por qué tabla empezaríamos a implementarnos? ¿Libros? ¿No sé qué son los libros? ¿Libros por ahí? ¿No? Pues, pregunta, ¿por qué pasó en segundo, verdad? ¿Podemos definir unidades? Todavía, ¿verdad? Relaciones, menos. Creo que por ahí más o menos va la duda, ¿no? Cuando vemos el gráfico. Si no tenemos relaciones, no importa por dónde empecemos. Es indistinto todavía. Que podemos empezar de arriba para abajo, de derecha a izquierda. ¿Por dónde empezamos? Por libros. ¿Les parece? Entonces, ¿cuál es el primer atributo? Código de libro. Entonces lo mencionamos ahí, ¿no? Tenemos código de libro. Y aquí hay un detalle. A veces estamos acostumbrados a poner estos campos en espacios, ¿no? Tablas, por ejemplo. Código, espacio de, espacio libro, ¿verdad? Pero en nuestro gestor eso no es posible. No podemos poner espacios. Entonces vamos a tener que podemos usar un comodín, un recurso que simule el espacio. Se van a poder dar cuenta que para simular. A veces los nombres no puedo agregar el nombre y no sé por qué, ¿no? Otro detalle es que la columna o el campo no puede inicializarse en un número. Tampoco. ¿De acuerdo? Lo va a denegar. Listo. Tenemos entonces el código de libro. ¿Qué tipo de dato le vamos a poner? Bueno, eso va a depender de la información con la cual vayamos a trabajar. Y como se podrán dar cuenta, están listados justamente todos los ítems asociados a lo que vimos también en las diapositivas del día lunes, ¿verdad? El tipo de dato. El código del libro, ¿cómo va a ser el código del libro? Eso lo tenemos que discutir, eso sí. ¿Por qué? Porque de repente a los códigos yo les voy a poner la siguiente seña. 00001. Si ese
hace el diseño de libros, será pues de tipo entero, ¿sí o no? Es un valor numérico. Pero ¿qué pasa si yo en mis libros les empiezo a poner A0001? Por esa letra esto ya cambió. Ya no sería pues un número, ¿qué sería? Un alfanumérico o una cadena de texto. Y esa cadena de texto está definida por dos tipos de grupos, llamados char o bar char. No vamos a ver mucho. Lo destaco porque muchos de los tipos de datos, casi el 80% de los tipos de datos, se escriben. ¿Bueno? Entonces va a depender de ello. ¿Qué criterio quieren utilizar? El primero o el segundo. Eso. El segundo. Entonces no puedo ponerle entero. Le voy a poner el que les indicaba justamente. Varchar, que está casi por el final. La pregunta es, pues, ¿cuál de ellos? Hay uno que dice 5 y medio y uno que dice más. Pero una ensalada de me dio unas cajitas. Apellido. ¿Cuál es el apellido más largo que ustedes han podido? ¿Cuántos caracteres habrá en ese? Solo una. 10, 15. Recuerden que los espacios son también caracteres. Los 15, 20, por ahí, ¿no? En el apellido materno, igual. En el nombre, ¿no? Recuerden que ¿cuál es el nombre más largo que hay? Eso acá es el primo, ¿no? ¿Cómo se llaman los Alberto Damián? También les conté el caso de un niño que tiene 8 nombres. Su nombre suma los 35 caracteres. Pues si yo le pongo 20, ¿voy a poder registrarlo? No me va a dejar. Entonces ahí me decimos, profe, no ponle 50. ¿O por qué mejor no le pone max? ¿Un max qué tamaño tiene de máximo? 35.535. No creo que haya un nombre de ese tamaño, ¿no? Pero lo puede poner. Sí, pero para que voy a reservar tanto espacio, si en la mayoría de los casos solo voy a utilizar esa cosa. ¿No? Es como diseñar una caja para poder guardar los zapatos, digamos. Y el hecho de reservar un espacio, tengas tanto espacio, y ese sobrante, nadie lo puede utilizar, pero está ahí. Tampoco lo entiendo. No se está optimizando. Entonces, ¿qué es el valor en realidad que está entre paréntesis? Bueno, lo voy a seleccionar. Ese valor que está entre paréntesis, en realidad, Va a cambiar dependiendo de qué. De nuestra experiencia. Adelante, fácil, vamos. va a depender de vuestra experiencia. ¿No? De lo que hayan podido ver. Entonces, bueno, vamos a reducir un poco el contexto. Estamos hablando del código del libro, ¿no? Si hemos escogido este formato, ¿cuántos caracteres detectamos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pondremos 5. Pero ahí también viene la duda. ¿Cuántos libros máximo podríamos tener bajo ese formato? Bueno, si ven solo los números, hay 9.999 posibilidades. Pero no se olviden que la letra también puede cambiar a B y a C y a D. Pero a pesar de ello también hay un límite. Entonces, para asegurarnos que vamos a aumentar un poco más. No creo que tenga más de esa cantidad de libros permitidos, ¿sí o no? Entonces, hay que definir también la envergadura, ¿no? Que va a tener los no vamos a exagerar demasiado. Vamos a poner... ¿Cuántos hay? 5. Voy a poner varchar de qué tamaño? 5. Listo. Un detalle más. ¿Qué dice acá? Permitir valores. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estoy hablando del código del libro, es posible que yo registre el libro sin código. Entonces, ¿eso debería estar marcado? Pues marcamos. Esa es la lógica. Listo, sigamos. El título de un libro. Título, ¿no? ¿Qué tamaño? Varchar también, ¿sí o no? ¿Porque es texto o no? Sí, muy bien. Nos dice nchar, no es nchar, es varchar. Ah, perdón.
Título. Varchar de tamaño. Ahí viene la duda, ¿no? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es el título de libro más largo que hayan escuchado? Repito esa frase porque de esa manera nunca en estos casos se vayan por los casos regulares, por los mejores casos. Siempre váyanse al peor caso, donde probablemente va a ser colapso. Entonces, le pregunto nuevamente, ¿cuál es el título más largo que han escuchado del libro? Bueno, eso lo podemos averiguar fácilmente con internet, ¿no? El nombre más largo del libro, por las casos que existen. Yo también he seguido. No hacer eso, ¿sí? No hacer un nombre, ¿sí? Usted diga, si no sale eso, no lo haga. Entonces, ¿qué tamaño le puedo poner para, por ejemplo, que les acabo de decir? Todos dirán, pues, ahí va el punto. Si no les hubiesen mencionado ese ejemplo, ¿cuánto le hubiesen puesto? 100, 50, ¿sí o no? Entonces, por ahí más. Ya no vamos a exagerar, lo vamos a dejar también en 50. ¿De acuerdo? Otro, la edición. La sintaxis de edición, más o menos, ¿cuál será? ¿Cómo lo vamos a poner? Así por completo que diga primera edición o de repente primera edición. Ponemos el caso más extenso, más complicado. Será pues el primero. A ver, ¿hasta qué edición de algún libro han podido ver? ¿Séptima, octava edición? Puede ser, ¿no? Séptima, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Exagerando, le ponemos 20. Y a este paso se estarán dando cuenta y dirán, creo que todo es varchar. Es decir, que por lo general, no todos, sino es el 80% de los atributos son de tipo varchar. ¿Por qué? Porque no podemos. Otro. Y otra vez, ¿el libro puede no tener título? Voy a explicarle esto. ¿Puede no tener edición? Eso sí, puede ser. No todos los libros tienen segunda, tercera, cuarta edición, ¿cierto? Entonces, lo podemos dejar. Luego, el autor. En este caso, el autor no lo estamos disociando por apellido paterno ni materno, porque Así como hay autores en nuestro contexto nacional, en muchos de esos atributos, tenemos también autores ingleses, franceses, en donde inclusive el segundo apellido se pasa en medio abreviado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en ese caso, contemplemos ese detalle, ¿no? Por ejemplo, un nombre, a ver, tengo autores, claro, unos 20, 25, ¿podría ser? Vamos a los marcianos, por ahí, vamos a poner 20, ¿de acuerdo? Vamos a poner 20. ¿Sí? Listo. No va a quedar nulo. Y por último, bueno, para la figura que hemos dado nosotros, perdón, varchar. Disculpen. Varchar de 20. Y el último, el género. El profesor, el género se escribe con tilde. Sí, pero solamente lo va a sacar. Aquí, en el caso de los nombres de columnas en una base de datos, hay que ser lo más simple. ¿Quieres que acepte a tratar la tildes? ¿Se acuerdan de la intercalación? Búsquenle el carácter Unicode, que es el que se propone, pero eso va a entrar en conflicto con algunos otros. En esos casos, es lo más simple. Son como los planetas de las páginas web. Entonces, las páginas web no tienen tilde. No es que no le puedas poner, pero cuando tú le pones esa letra y le das enter,
cambios por caracteres extraños. O cuando le dejas espacio, se autocompleta con porcentaje, hace esas cosas. Entonces, eso es lo más simple. El género, medias, eso es más larga en un género de libros. ¿Vale lo que se define? 10, 15, 20 caracteres. 20, ¿no? Ya. Que ponemos 20. ¿Y va a quedar vacío? Creo que no. Porque inclusive yo me imagino y veo en la... Veo que los libros están sea cortos. Bien, eso es lo que tenemos entonces por cuanto a la implementación de nuestra... Venga, de nuestra tabla, ¿no? Ahora. A ver. Tenemos entonces la descripción completa. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, ya tenemos esto, pero necesitamos darle nombre. Veo que la tabla no tiene nombre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello? Primero, porque la tabla está en modo temporal. Está almacenando en esa base de datos dentro de que vimos en esta figura, está ahí. Y me puedo dar cuenta de ello por otro aspecto. En la pestaña que está asociada a nuestra operación, tiene un asterisco aquí arriba. Ese asterisco me indica que he hecho cambios y todavía no los he guardado. Por otra parte, también veo el nombre de mi campo. Dice Table 1. No me acuerdo que esta tabla se llama así. O el sujeto debería llamarse libros. ¿Dónde lo cambiamos? Dice al lado derecho, si se ve expandido, debe haber una pestaña llamada propiedades. ¿Verdad? ¿Sí? Si no está expandido, le damos clic. Y en propiedades van a observar las características asociadas al objeto. Sí, pues, la tabla es un objeto dentro de la base de datos. ¿Y qué nombre tiene por defecto? Table 1. lo cambiamos. ¿Qué nombre le ponemos? Libros. ¿De acuerdo? Muy bien. Libros. Ahora, ¿cómo hacemos para poder guardar nuestros cambios? Porque veo que a pesar de haber puesto en propiedades libros, acá sigue diciendo Table 1. Justamente ahí encima, en la pestaña, le van a dar clic derecho y le van a poner guardar. Ya no me dice Table 1, ¿qué me dice? Libros. O si lo prefieren, en inglés, Control S, Save, ¿verdad? Para poder guardar los cambios. Esperamos un momento y la tabla debió haberse creado. ¿Cómo verificamos su existencia? Vámonos al lado izquierdo. Vamos a retroceder un poco. Dentro de B de prueba tenemos una categoría llamada tablas, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Lo maximizamos. Y ahí abajo debe aparecer con el prefijo DBO, Es database completa. libros. ¿No aparece? Si por ahora no aparece, Vamos a ver un poco más tarde lo que dice. Esto va a ser actualizado, básico. ¿Lo ven? Ven. Ahora debe haber aparecido. ¿Apareció ahora? No aparece, ¿verdad? A ver. Debería aparecer. ¿De acuerdo? Listo. Por favor, a modo de reconocer que incluso los compañeros que han venido recién, repitamos el mismo proceso para estas otras tres tablas. Se darán cuenta que hasta cierto punto el proceso es un poco mecánico. Pero es así porque esto se hace
solo una vez. No más. Después, ¿qué viene? Bueno, más allá de definir las claves o llaves, definimos las relaciones y por último, registrar datos hasta el fin de los tiempos, ¿no? O hasta que el sistema se caiga, ¿no? Por favor, comencemos a implementar esas cosas restadas. Quiero ver qué tipo de datos le van a poner a cada campo. Por ejemplo, al DNI, ¿qué le van a poner? ¿Entero? ¿Por qué le pondrían entero? No me... Porque es raro que es un número. Son 4 dígitos, ¿no? Es un numerito largo. Ya les voy a explicar por qué. Pero va a ser la idea. Traten de ponerle tipo texto. Son números. Pregunta, ¿no tienen qué van a hacer? ¿Van a sumar? ¿Van a pasar? No, claro. Es un motivo. Pero es porque los diferentes tipos de datos que vamos eligiendo ocupan un determinado tamaño. Los valores de tipo entero ocupan 8 bytes por caracter. En cambio, el bar chart solo 4 bytes. Si hago de un criterio de optimización, ¿cuál usaría? Bar chart, sí o no. Pero creo que es un número, sí, pero ¿vas a hacer cálculo? Si no vas a hacer cálculo con ese número, bar chart. Si es, digamos, un total, un multiplicado, un resto o algo, ahí sí le pones entero. ¿Por qué? Porque vas a hacer cálculo. Y es que si ustedes han podido ver, por ejemplo, en Excel, cuando pones, digamos, 2 y 3 en tipo texto, al sumarlos, ¿qué te resulta? 23, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Por qué es texto? Sí, porque el texto no se suma, se concatena, se une. Entonces acá pasaría lo mismo. Pero yo no voy a hacer, repito, con esto ese cálculo. No voy a sumar, no voy a hacer una operación básica. Entonces, lo pongo bajo. ¿De acuerdo? Pero quiero ver en todo caso. ¿Qué es lo que propongo? A crear esas 3 tablas, por favor. Me toca en todo caso a mí crear las tablas, pero vamos a ponernos en una circunstancia. Las he podido ir creando y de repente me he olvidado algún campo o he puesto algo erróneamente. Aquí donde dice DBO libros, le vamos a dar clic derecho a la tabla correspondiente y vamos a encontrar una opción que dice diseño. De esa forma yo puedo volver a acceder a editarlo. ¿De acuerdo? No hay problema. Si nos hemos escuchado. ¿Sí? Este proceso que estamos observando, en realidad, se genera también a la par en código y está ocurriendo internamente, solo que no lo vemos. Pero el interfaz está haciendo eso en la empresa que trabajamos nosotros. ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello? Y van a ver que no es nada difícil, solo por conocimiento. ¿De acuerdo? Vamos a crear una directiva. Lo voy a poner en... Solo para aprovechar el contexto. Lo que hemos estado haciendo en la creación de libros, en realidad se ha estado haciendo de esta forma, internamente. Si lo que hemos estado haciendo de alguna forma les parece un poco tedioso, o sea, un trabajoso, y vamos a crear varias tablas con el mismo formato, podemos usar esta función de código. Y esto mismo que vamos a estar haciendo en este momento, ¿sí o no? Solo que acá podemos hacer copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y lo hacemos un poco más rápido. ¿Puede ser? Sí se puede hacer también de esta forma. ¿De acuerdo? Yo le partí por este punto porque explicarles una función de create, un draw, un go, un sequence padding es muy tedioso. Pero realmente hacerlo de esas dos formas es válido. De forma gráfica o utilizando transits. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no vamos a dejar de usar esto. Sí lo vamos a usar, pero de forma muy puntual. Sí. ¿De acuerdo? Pero eso está ocurriendo internamente. Por eso por una parte. Ahora, pasa el siguiente detalle. Voy a cerrar esto, voy a crear otra tabla. Vamos a hacer rápidamente. ¿Cuál es la siguiente? Existencias, ¿no? Perdón, código existencia, ¿no? ¿De qué tipo? Varchar, ¿de qué tamaño le han puesto? Por ejemplo, 10, 2. Por ejemplo, las existencias, ¿cómo las declararía? E01.
No creo que tenga más de 99 ejemplares del mismo libro, ¿no? No puede ser que sí, ya, por si acaso, digamos. ¿De acuerdo? Te puedo poner 3 o 4. Yo le voy a poner 4. Ojo, si le han puesto otro número, no empiecen a corregirlo, ¿no? No es que esté mal. Cada contexto tiene su razón. ¿Va a ser nulo? ¿Y el otro? Código de libro. Acá el código del libro, ¿qué le he puesto? Varchar de tamaño. ¿Y qué pasa si no me acuerdo? Ah, bueno, vuelvo a editarlo, ¿no? Diseño y veo. Ah, yo le he puesto 5, ¿no? Pues le voy a poner acá 5. Varchar de tamaño 5. Listo. ¿Y algo más le puedo poner en la existencia? ¿Algún otro atributo? Ahí vamos a agregar algo, si por ahora no lo han hecho. Estado. De repente, no sé, es nuevo, es regular o es viejo, no sé. Voy a poner varchar de 10, ¿de acuerdo? El estado del ejemplar o la existencia, ¿no? Estado. Varchar de tamaño 10. Tampoco va a ser nulo y el de arriba menos aún. ¿De acuerdo? Lo voy a guardar, pero no sin antes cambiarle la propiedad del nombre. Existencias, ¿no? Muy bien. Y ahora sí lo guardo. Lo cierro. No aparece, lo actualizo. No aparece, lo minimizo y lo vuelvo a desplegar. Vamos a actualizar. Ahí está, ¿no? Existencias. Ese problema de que la tabla no aparece inmediatamente es un problema de refresco en realidad. La tabla en sí ya está creada, solo que no lo muestra. Y si a pesar de ello no aparece, es contraerlo y volverlo a exponer. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Ahora, los otros dos, rápidamente. Préstamo. Número préstamo. ¿Qué tipo de datos le han puesto? Miren, acá también vamos a hacer una pequeña... Vamos a ponerle una propiedad, ¿ya? Le vamos a poner entero, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan que el valor entero es grande? Es enorme, ¿verdad? Vamos a poner entero. Profe, pero yo ya le había puesto marcha. Cámbienlo entero. Es que resulta que así como es el número de préstamo, va a haber otros campos en los cuales vamos a generar valores correlativos, autonumerados. Entonces, eso implica algo. Es como en Excel, ¿no? Ustedes en cada uno de los pisos ponen 1, 2, 3, normalmente utilizan una propiedad que les permite arrastrar, tocar y completar todo. ¿No? ¿Qué pasa si hay una propiedad que vamos a ver que se llama link, el cual va a hacer lo siguiente? Va a hacer que nosotros, cuando registremos un préstamo, ya no completemos ese dato, se quede complete por sí solo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que los recomiendo para el ejemplo que vamos a ver posteriormente, en tipo identity. No va a permitir valores nuevos. Luego también tenemos la fecha de préstamo, ¿no? Ahí, claro, la lógica me dice que tengo que buscar un tipo de dato asociado a fecha. Como se podrán dar cuenta, hay hasta 4 tipos. La pregunta es, ¿cuál es el tipo? Los más genéricos en esa categoría son dos, el day y el date night. Diferencia entre ellos, fecha corta, fecha larga. ¿Qué quiere decir? Tenemos que solamente día, mes, año, y el otro día, mes, año, y la hora. ¿De acuerdo? Entonces, como voy a ver la fecha de préstamo, no me interesa mucho solo el día, el mes y el año, ¿de acuerdo? Eso lo voy a poner. Tampoco va a ser nulo. Otro, el código existencia, ¿no? ¿Cómo era el código existencia que puse? Varchar, ¿no? Eso sí, varchar, ¿de qué tamaño? 4 le puse, ¿no? En mi ejemplo le puse yo 4. ¿Y qué otro campo? DNI. Ah, muy bien.
Como no es un valor calculable, lo voy a definir como varchar por las razones que ya indiqué anteriormente, ¿verdad? Y bueno, le voy a poner 8. ¿Y me va a satisfacer el cierto tamaño? Por lo menos hace 40 años, ¿no? Cuando ya aparece una cosa más. Porque bueno, en realidad es grave, ¿no? A veces parece que los otros bebés ya están agotando, pero el bebé ya está bonito. Entonces, ¿se está agotando? Ya 9, pero no va a estar. ¿Le voy a poner 9? 10. Ah, pero acá se referencia a bueno, si es Fernet, en todo caso crearía otro campo. ¿Y qué haría? Que permita valores nuevos para que no se esté así y otro se vacío. Ya, eso es otro análisis. También lo podemos usar para... Voy a poner 8, no me voy a alarmar tanto. Listo. ¿Qué otro dato puedo poner? A ver, de repente vos está bien. Si como hay una fecha de préstamo, ya tenga una fecha de evolución, ¿no? ¿Y eso de qué va a depender? De la política que se define, digamos, en esta materia, ¿no? Digamos, el préstamo máximo un día o una semana. ¿No? Pero bueno, son campos adicionales. DNI no puede estar vacío, en este caso el código de extensión tampoco. Le vamos a dar clic derecho, le voy a cambiar el nombre antes. ¿Qué nombre le voy a poner? Préstamo, ¿verdad? O préstamos, en plural. Y lo guardo. Listo. Por último y no menos importante, los lectores. El DNI, que si en el otro lado ya lo puse en tamaño 8, acá también tiene que ser igual. ¿Sí? Por ahí dirán, profe, pero de repente yo me he equivocado al otro lado y me he dado cuenta que sí me ha aceptado otro valor. Sí, por ahora te acepta, pero cuando, como les indicaba, definamos las relaciones más adelante, no nos va a dejar. Es que vamos a tener que hacer regresar al diseño de la tabla y volverlo a modificar. Apellido paterno. ¿Cuánto le han puesto? ¿20? Digamos 20. Otro. Apellido materno. Aunque se le voy a poner materno. Y acá, paterno. Para que no se vea muy ambiguo. Bar chart de tamaño igual, 20. Nombres. Aquí ya hemos visto a nuestro amigo marciano, ¿no? Vamos a poner 50. Listo. Por si por ahí aparece un logo. ¿Qué más? Digamos su celular. Igual, le voy a poner varchar. Acá sí hay un valor por defecto, por ahora también, ¿no? Eso va a durar un poco, muy poco tiempo también, ¿no? ¿Cuántos dígitos? 9. Ya le vamos a poner 10, ¿ya? De repente. Y también voy a hacer que esos valores no queden vacíos. Siempre haya. Aunque ese celular puede ser, ¿no? Hay personas que no usan celular, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, listo. Igual, le voy a dar un nombre en la propiedad. Le voy a indicar lectores. Listo. Clic derecho, guardar. Y eso es todo. Actualizo los objetos de mi base de datos porque precisamente yo preciso ese detalle como este prefijo. ¿Qué significado de DBO? Database Object, o objeto de la base de datos. Es que las tablas son eso, son objetos. ¿De acuerdo? Ya. He visto que en varios casos te sale una pequeña ventana abierta cuando quieren guardar los cambios. Los cambios en realidad se han guardado, digamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cerrar la pestaña y volverlo a abrir. ¿Por qué? Al hacer esto por 2 veces, hace que quieras crear otra vez el objeto cuando este ya existe. De advertencia, claro, el triángulo amarillo con una exclamación. Entonces lo cerramos y lo volvemos a cargar para que no haya problema. Pero cierra, vuelvo a abrir. Probablemente no tengo tampoco, no hay que agregar, porque probablemente haya sido. Vamos a ver.
que has agregado el nombre. Después de eso. Por ahora, hay esta excepción, se van a poder dar cuenta que es raro, es por un tema de permisos, me parece. Tenemos acá la parte de, por ejemplo, los sectores, ¿no? Lo voy a diseñar, le voy a dar nombre y le voy a poner, digamos, no sé, 60, ¿ya? Y le voy a guardar. Sale esto, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué dice? No se permite guardar los cambios que ha realizado el técnico que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Si has realizado cambios en una tabla que no se puede volver a crear, o ha habilitado la opción de impedir guardar cambios que puedan volver a crear. Esto normalmente, como estoy viendo, está relacionado con un tema de los permisos, o sea, con los usuarios que pueden acceder al usuario. Como hemos instalado esto recién, la gestión mediante ese criterio requiere de un usuario al cual le vamos a dar los privilegios de poder modificar todo lo que vamos a hacer las veces que deseamos diferentes. Lo que pasa es que se está alternando. Yo he probado anteriormente esto y uno de los puntos pasar una vez lo guardaba y en el siguiente cambiamos otra vez. Entonces, cuando hablemos de la parte de usuario, vamos a tocar justamente este punto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si ya he creado una tabla bastante extendida con diferentes criterios y no lo quiero perder? ¿Se acuerdan que nosotros podemos crear su código en tranza? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, tengo la tabla, ¿no? Lectores, me voy a ir a donde dice iniciar tabla como create to, nueva ventana del editor de consultas. Repito, ubico la tabla, clic derecho, iniciar tabla como create to, nueva ventana del editor de consultas. Nos va a llevar acá, ¿verdad? De todo esto, lo que me interesa es esta parte. Porque ahí está la definición de mi tabla. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a copiar, como cualquier texto. ¿Sí? Acá está, copiar, ¿no? Lo voy a cerrar. Y a esta tabla que estoy editando, que es lectores, la voy a eliminar. Me va a salir un asistente cuando lo quiera eliminar. Esto me va a salir. Y ahí abajo le voy a dar a aceptar. Y listo. Ya no va a aparecer. Profe, ahora ¿cómo lo creo? Si he perdido todo eso y no me va a dejar crear. ¿Dónde están mis datos? Los he copiado, ¿verdad? Aquí arriba ustedes van a observar un botón que se indica como nueva consulta. No va a ser otra cosa más que abrir una especie de bloc de notas, como que están, el editor de consultas. Voy a pegar ese código que acaba de copiar
y ya tengo mi tabla, ¿no? ¿Sí? Supóngase que me equivocó con el nombre y no era 50, era 60. Ahí ya lo voy a borrar, lo voy a cambiar, ¿sí? Acá arriba, justo, como ya tengo la implementación, voy a encontrar un botón que dice ejecutar. ¿Qué cosa voy a ejecutar? El código de creación. O F5 si lo desea. Espero un momento, y abajo me va a salir una consola que me va a indicar que los comandos se han completado correctamente. Pero no veo nada acá, hay que actualizarlo, ¿no? Si no lo minimizo y vuelvo a actualizar. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Lectores. Vamos a ver su diseño. ¿Ya está con el 60? ¿De acuerdo? La interfaz gráfica del usuario, el modo de interfaz que estamos utilizando, de alguna manera es más amigable que el código que vamos a ver acá. Pero en realidad, quien tiene más poder en todo eso viene a ser el transfer. Claro, es porque ese programa va directo, ¿no? Al motor de la base de datos, para aplicar esos cambios. Pero se darán cuenta que son casos muy particulares. Entonces, en esos casos vamos a ver qué hace. Pero en la mayoría vamos a utilizar interfaz gráfica para hacer un poco más. Vean, es bastante práctico. Sobre todo, lo va a poder ver todo el fin de semana. ¿Perdón? Para que el viernes vengamos a ver que se va a equivocado y vamos a hacer cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Algo no está bien? ¿Se ha entendido? Bien. Se los estoy mandando vía enlace oculta a sus correos. Voy a repetir lo siguiente, a ver. Bueno, por lo pronto, en todo caso, para la grabación, vamos a quedarnos en esta parte, no sin antes dejarles una pequeña asignación. Es muy simple. Recuerdo haberles pasado un pequeño archivo, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Dónde está? Sesión 2. Bien, les pasé yo una guía con este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿qué cosa tenemos acá? Un pequeño diseño, Ojo, los ejemplos como estamos viendo al principio, para que se entiendan tienen que ser simples. Es que de repente la cabeza está, ¿qué están haciendo? No, tienen que entender, porque cuando les pide hacer una corrección, ¿qué van a hacer? Nada. ¿5? Tenemos que ver entonces, entender la noción para poder hacer cualquier modificación más adelante. ¿No? Pero no voy a entender, tenemos siempre eso. Algo que nos hemos sacado. No va a poder. Tenemos acá un pequeño diagrama en el cual se está representando la idea de un pequeño control de almacén, ¿no? En el cual podemos observar que tenemos los registrados artículos, ¿no? Los artículos tienen un código, tienen una descripción que vendría a ser, digamos, leche, gloria, elementos, etc. Una unidad de medida, porque los productos naturalmente o artículos no se miden por kilos, necesariamente serán por litros, galones, cajas, unitarios, etc. Tendrán un precio unitario. ¿Quién me trae estos artículos a mi almacén? Porque hay proveedores, ¿no? Los proveedores tendrán un código, tendrán una razón social, una dirección y un contribuyente, ¿cierto? Ahora, la relación entre los artículos y el proveedor, ¿qué es para mí en mi almacén? ¿Entrada o salida? Entrada, ¿sí o no? Todo lo que ingresa, todo lo que yo compro. Entonces también tenemos una tabla en la cual declaramos las entradas. Tenemos dos entradas, que es un código de ingreso, una fecha en la cual ingresó y el proveedor que me está trayendo esa entrada, ¿no? Ahora, ¿qué es eso? Con más detalle le ponemos una tabla de entrada. Esto es algo parecido a lo que analizamos en años atrás, lo de vinos. Porque resulta que los vinos también pueden tener existencia. Igual, las entradas tienen detalles, porque en una entrada puede que el proveedor me traiga puro aceite o me traiga aceite, leche y arroz. Entonces tengo que detallar eso. Bueno, esta clase la conceptualizada. ¿No? Se declara el documento de entrada asociado, el artículo que se está registrando, la cantidad y su precio. El precio unitario yo he visto acá. Sí, pues, pero resulta que yo lo compro a un precio y lo vendo a otro.
¿Sí o no? También armamos nosotros. Esa figura está acá. Ahora, ¿a quién se lo vendo? A mis clientes. ¿A través de qué proceso? Uno lo puede llamar salida o venta, ¿no? Porque es algo que sale. Entonces también lo voy a declarar a la cosa. ¿De acuerdo? Lo que necesito es que ustedes creen una propuesta para el lunes, en todo caso, de los tipos de datos asociados a cada uno de ellos. Y si de repente algún campo tiene que atomizarse. ¿Qué quiere decir? Que se tenga que separar todavía. Por ejemplo, ven que acá el cliente tiene solo como campo nombre o uno solo. Exacto. Porque yo creo que en vez de nombre solamente le había pedido paterno, materno, nombre. Acá yo por ejemplo estoy dando dinero y el nombre es de todo el nombre. ¿Es correcto eso? Puede ser, pero posteriormente cuando quiera ordenar esa información voy a poder. A eso. ¿Por qué hago ese tipo de criterio? ¿Por qué hago eso accidentalmente? Porque se va a encontrar con ese tipo de datos. Le van a pasar un Excel en los datos están todo mezclado. No sé por dónde empieza ni por dónde termina. Entonces hay que adecuar la información, obtenerla y transformarla para poder procesar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Hay alguna pregunta o duda respecto a este diagrama? Ya lo tienen, ¿verdad? ¿Sí? Traten de crear. Ahora, ¿cómo lo voy a traer? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a traerme el propio la base de datos? Si va a estar instalado dentro de mi casa, en mi máquina o en la calle. Vamos a crear un respaldo de la base de datos para que se lo puedan llevar, lo puedan cargar también allá o viceversa. Vamos a hacer eso. Vean. Con eso terminamos. Presten mucha atención. Estamos en el gestor. Aquí dice base de datos prueba, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está. Clic derecho. Busquen una opción llamada tareas. Y en esta van a encontrar una opción llamada copia de datos. Les va a salir una ventana llamada copias de seguridad de base de datos, ¿verdad? ¿El origen cuál es? Nuestra base de datos. El modelo de recuperación completo. ¿Se acuerdan dónde habíamos definido eso? En el momento de crear la base de datos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde vamos a guardar la base de datos? Por ejemplo, lo está guardando en la carpeta default de SQL Server. Por ejemplo, yo lo quiero guardar en el escritorio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a quitar, aquí está actualmente, y vas a agregar uno nuevo. Una nueva ruta, es decir, el escritorio, ¿no? Entonces le voy a decir quitar y le voy a decir agregar. Les va a salir esta ventanita. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Va a salir nombre de archivo. Al costado derecho van a encontrar un botón con 3 puntos. ¿Sí? Clic. Les debe salir el explorador. Profe, está muy difícil para ubicar el escritorio. ¿No? Está un poquito tranca, ¿no? Ya, no hay problema. Mándenlo a la unidad D. Todos tienen la D o la E por lo menos, ¿no? O F. Aunque F creo que es el CD, ¿no? Y así no en la C, aunque sea que lo creen en una carpeta, no sé si nos va a dejar grabado. Yo lo voy a poner en la D. ¿Ya? Supongo que en casa van a tener también, tienen disco D en sus ordenadores personales. Bueno, entonces ahí lo guardan en la D. ¿No? Se va a disponer de esa forma. ¿Por qué lo estoy poniendo ahí? Porque va a ser fácil de ubicar. ¿De acuerdo? Y abajo le van a dar un nombre de archivo. Le ponen el nombre de nuestra base de datos. ¿Sí? B de prueba, por decir. Y le voy a dar a aceptar. Y otra vez a aceptar. Listo. Ahora, hay un detalle, no le está poniendo extensión. Bueno, lo voy a tener que mencionar en todo caso. Lo voy a volver a hacer. Aunque sea, vuélvanlo a borrar, no hay problema. Bórrenlo y vuelvan a agregar lo siguiente. Vean. Es que sucede de que los archivos de seguridad, de copia de seguridad SQL Server tienen la siguiente extensión. Back. y por lo que he visto no lo está generando automáticamente, pero lo podemos escribir, así que no hay problema.
Entonces voy a seleccionar nuevamente el disco D, como lo hice, ¿verdad? Y abajo cuando ponga el nombre de la base de datos, le voy a poner bdprueba.back. ¿De acuerdo? Listo. Voy a darle a aceptar y aceptar. Así debería aparecer. No hay nada más que certificar, le voy a dar a aceptar. ¿Qué tanto va a demorar? Bueno, en este caso, como la base de datos es muy pequeña, no va a demorar casi nada. Debería ser este mensaje. ¿Qué dice? La copia de seguridad de base de datos de prueba se ha completado correctamente. Le voy a dar a aceptar. ¿Dónde está el archivo que me tengo que llevar? ¿Dónde está? En el disco D, ¿correcto? En mi caso aquí está, ¿no? Disco D y voy a buscar. A ver, bdprueba.back. Ahí está, ¿no? ¿Vale? Dos negras. Ese archivo lo copio y me lo pego. Me lo llevo. Supongan que en casa hacen su pequeña base de datos, la de almacén, le crean su copia de seguridad y llegan aquí. ¿Cómo lo restauramos? Nos vamos a SQL Server. Clic derecho, base de datos. A ver, vamos a cerrar esto. Van a encontrar una opción que dice restaurar base de datos, ¿verdad? Listo. Les va a salir el asistente, que está por aquí, y les va a decir, ¿de dónde va a venir la información? ¿De una base de datos? Sí, pero no está instalada en esta máquina. Viene de un dispositivo. Será pues mi memoria USB, ¿no? Y ahí salen otra vez los tres puntitos, ¿no? Pero ¿para qué salen los tres puntitos? Para buscar y agregar la base de datos. Que bueno, tiene que estar también en una ubicación un poco más simple. En la D, por ejemplo, ¿no? Y acá está, B de prueba, ¿no? Lo selecciono, le doy a aceptar, aceptar, lo va a analizar y si va a hacer todo correcto, aquí abajo, aunque no lo estoy viendo, les va a salir un botón que dice aceptar. Perdonen, pero la miniatura está muy recortada. Ponla más pequeña. No. Bueno, ¿están viendo esta ventana? Abajo debe aparecer un botón llamado aceptar. No aparece acá, lo siento, es que he reducido un poco la resolución para que se pueda ver bien. Pero ahí abajo debe decir aceptar. Entonces, le doy clic a ese botón. A ver, un ratito. Le voy a dar a aceptar. Y al terminar, me debe dar un mensaje. Ahí arriba está cargando, ¿no? Sí. Espera un momento. Ojalá no demore mucho. Incluso me dice cuándo he realizado esa copia, ¿no? Listo. Ya la tengo. Bueno, en mi caso me ha dado un error. ¿Saben por qué? Porque la base de datos existe todavía. ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Borrarla y bueno. ¿De acuerdo? En caso de que ya no existe el conflicto, ¿qué debería decirme? La base de datos se restauró. Y la vas a volver a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cuándo se hace? La máquina está fallando. No veo que se borren los archivos. ¿Por qué se olvida? Y ese proceso lo haces en tu Este es el detalle de que tú no puedes agarrar los archivos y los copias y los pegas como cualquier documento de texto. Así no trabaja. Porque si ustedes recordarán, acá mencioné y hablé de dos archivitos. ¿Se acuerdan? El PDF y el PDF. Esos dos archivitos en este caso están ubicados dentro de esta parte. ¿Alguna pregunta o duda en esta parte? Muchas preguntas. No dice nada. Revisen por favor lo que voy a subir en el próximo y a primera hora del día. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos. No se olviden de pagar las máquinas. Pueden salir.